Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Geraldine Riaño y en esta oportunidad les hablaré sobre la inversión corporativa durante la crisis financiera y evidencia de China. Normalmente hemos abarcado temas muy relacionados con algunas crisis financieras, en especial la que hubo de la pandemia del COVID-19, y en esta ocasión hablaremos un poco sobre la que pasó en el 2008. Entonces, acá resumidamente les diré como los ítems más importantes respecto al artículo, y este nos habla sobre el impacto de la crisis financiera en China, tocando temas como las exportaciones, inversiones extranjeras y el sector financiero. También hablamos sobre una respuesta gubernamental, que es el paquete de estímulo económico de inversiones de infraestructura que implementó China, además de la reducción de impuestos y un estímulo al consumo interno. También se habla de diferencias con economías maduras. Esto es muy importante resaltarlo, ya que nos habla de una estructura económica de dependencia de las exportaciones. También nos habla de la intervención gubernamental, mayor coordinación y rapidez, y también hablamos del sector financiero menos integrado, sobre la flexibilidad en el control de la moneda. Entonces, otras cosas importantes es que el impacto en sectores específicos, ya que fueron los de manufactura, electrónica, la industria textil y la bolsa de valores. Algunos canales de transmisión del impacto de la crisis, que fueron el canal de la demanda, el canal de restricción financiera y el canal de la incertidumbre. También se habla de diferencias entre empresas estatales y no estatales, que fue una respuesta a la crisis y al exceso de financiamiento que impactó en la inversión. Hablamos de la propiedad extranjera y participación extranjera, que es el efecto amortiguador del impacto en las inversiones de activos financieros, y medidas de política monetaria y cambiaria, que es la flexibilidad en el control de la moneda y la evaluación controlada del yuan. Y hablaremos de unas conclusiones. ¿De qué nos habla específicamente el artículo? Básicamente, el estudio se centra más que todo en analizar cómo las empresas chinas respondieron a la crisis financiera global del 2008 en términos de su inversión corporativa, utilizando datos de 1.689 empresas no financieras cotizadas entre el primer trimestre del 2006 y el tercer trimestre del 2010. Se examinó detalladamente el impacto de la crisis en la economía china. Los hallazgos revelaban que la crisis tuvo un impacto general negativo en la inversión corporativa en China, destacando el canal de la demanda como el principal mecanismo a través del cual se transmitió este efecto. Además, también nos habla un poco de que se observó que las empresas estatales fueron menos afectadas por esta crisis en comparación con las empresas no estatales. También se habla un poquito sobre que se encontró que la propiedad extranjera actuó como un amortiguador, y que las empresas con participación extranjera más que todo fueron menos activas en la inversión en activos financieros en comparación con las empresas nacionales. Una característica que fue muy importante y cabe resaltar es que durante la crisis se dio mucho la tendencia a las empresas a invertir en activos financieros fuera de su negocio principal, especialmente aquellas con conexiones gubernamentales que se beneficiaban de los estímulos del gobierno. Entonces, el artículo nos habla específicamente de la crisis financiera global que ocurrió en el 2008, conocida comúnmente como la crisis financiera de la Gran Recesión, y esta crisis se originó, ya sabemos que en Estados Unidos, debido a los problemas en el mercado inmobiliario, y se propagó rápidamente a nivel mundial, afectando numerosas economías y sectores financieros en todo el mundo. Esta crisis tuvo un impacto significativo en los mercados financieros y en la economía real. La crisis financiera afectó a China de varias maneras, aunque su impacto fue diferente en comparación con otras economías, debido a las características únicas que cuenta China en cuanto a su sistema financiero y económico. Algunas de las maneras en que se ve afectada a China fueron sus exportaciones, porque antes de la crisis China dependía en gran medida de las exportaciones por su crecimiento económico, como ya sabemos que son países que se caracterizan por dicha exportación. La demanda de productos chinos en los mercados internacionales disminuyó debido a esta crisis, y eso fue una disminución que fue muy drástica. Entonces esto afectó a los sectores clave de la economía china, como fue la manufactura, la electrónica y la industria textil. También se vieron afectados en las inversiones extranjeras, ya que la crisis financiera llevó a la disminución de las inversiones. Entonces China ya no invertía tanto de manera extranjera. También en el sector financiero, que aunque el sistema financiero chino estaba menos integrado con los mercados financieros internacionales en comparación con otros países que se vieron muy afectados, la crisis aún tuvo impacto en los mercados financieros chinos, ya que se observa una gran caída de los precios de las acciones en la bolsa de valores de China, lo que afectó la confianza de los inversores y la disponibilidad de financiamiento, y también la política gubernamental, ya que en respuesta a la crisis el gobierno chino lo que hizo fue como
implementaron un paquete de estímulo. Este paquete de estímulo masivo incluía más que todo como inversiones en infraestructura y medidas para estimular el consumo interno. Y esto ayuda a mitigar el impacto de la crisis en la economía de China y contribuye a su rápida recuperación. En resumen, la crisis financiera global afectó a China principalmente a través de la disminución de las exportaciones, como ya lo había especificado anteriormente, y las inversiones extranjeras, así como mediante la volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, las políticas gubernamentales activas ayudaron a amortiguar como este golpe de esta crisis financiera para que China pudiera actuar de una manera mucho más rápida. También planteamos la importancia de comprender cómo la crisis financiera afecta a las empresas con un enfoque particular en la economía china, ya que el artículo destaca mucho el hecho de que a pesar de que se centra principalmente como en economías maduras, también destaca mucho cómo fue que surgió China y cuáles fueron sus medidas para poder salir de esta crisis financiera. Es muy crucial como analizar ese tipo de impactos económicos en un país emergente como era China en ese entonces. Se menciona que la crisis financiera del 2008 tuvo consecuencias significativas en todo el mundo, pero para eso pues, se requiere como una información más detallada de todo el mundo y principalmente nos estamos enfocando como en la economía china. Se subraya además que en China es un caso bien interesante debido a sus diferencias estructurales y regulatorias en comparación con economías maduras, lo que sugiere que los mecanismos que impulsaron el impacto de la crisis podrían haber sido distintos. ¿A qué vamos con esto? Que obviamente la crisis afectó a todo el mundo, pero todos actuaron de manera muy diferente. Sin embargo, se resalta mucho China, ya que ellos no eran una economía tan madura y aún así lograron tener como un aval y tener como unas estrategias importantes y bien decisivas y bien beneficiarias al momento de poder salir de esta crisis económica. Entonces, aquí les daré a como algunos ítems importantes respecto al texto y es que él nos habla mucho como de su estructura económica y de la dependencia de las exportaciones respecto a China, ya que China, a diferencia de muchas economías maduras, esta es la gran, pues nos expone como las diferencias de China con algunas economías maduras. Entonces, China, a diferencia de muchas economías, dependía en gran medida de las exportaciones por su crecimiento económico antes de la crisis. La concentración en la demanda internacional afectó significativamente los sectores de exportación chinos, lo que tuvo un impacto directo en la economía. O sea, al ser China tan dependiente de esas exportaciones, a comparación de otros países que quizás su principal ingreso o su principal eh, movimiento en cuanto a dinero no era eso, a China sí le pasó de esta manera. China tuvo una gran intervención gubernamental activa, ya que el gobierno chino implementó el paquete del que les hablaba anteriormente, que estimuló la economía masiva. Incluyó inversiones en infraestructura, reducción de impuestos y medidas para estimular el consumo interno. Esta intervención fue más pronunciada y coordinada en comparación con las economías maduras, ya que muchos países no optaron por irse como a una infraestructura en donde se impulsara más el consumo interno. Entonces esta intervención fue muchísimo más tomada por China que por otras partes del mundo, donde la respuesta de la política fiscal y monetaria fue más gradual en ocasiones segmentadas. El sector financiero menos integrado nos habla de que, aunque el sector financiero chino había experimentado cierta liberación y apertura, seguía estando más regulado y menos integrado con los mercados financieros internacionales en comparación con las economías maduras. Eso significa que el impacto de la crisis financiera global en China fue en parte mitigado por su menor exposición a los productos financieros tóxicos que desencadenaron la crisis. Claro, como China no estaba como tan relacionado de manera tan directa como el resto de los países, ellos no se vieron tan afectados por esa parte, ya que ellos no eran tan dependientes de todo lo que estaba pasando en ese entonces en Estados Unidos, que fue donde surgió esta crisis. Flexibilidad en el control de la moneda. A comparación de otras empresas de otros sectores más maduros, China tenía más flexibilidad en el control de su moneda en comparación con muchas economías maduras. Esto le permitió al gobierno chino como implementar políticas monetarias y cambiarias específicas que podrían contrarrestar los efectos de la crisis, como la depreciación controlada del yuan para estimular las exportaciones. Claro, como ellos no eran tan dependientes de poder regular su moneda en comparación a otra, entonces ellos podían ser como más autoritarios y poder tomar sus propias decisiones respecto a cómo manejar y regular su moneda y esto les ayudó muchísimo a poder salir más fácil de esta crisis.
Em, Podríamos decir que en resumen China responde a la crisis financiera global de manera diferente a las economías maduras, debido a sus características únicas que los hacían muy diferentes en cuanto a su regulación interna comparada con otros países, como su dependencia a las exportaciones, que era lo que ya les había hablado, que tienen una intervención gubernamental activa mucho más diferente, y la manera de la integración financiera internacional y la flexibilidad del control de la moneda. Estas diferencias contribuyeron a la capacidad de China para amortiguar en parte todo esto de la crisis económica. Como conclusiones podemos decir que los principales hallazgos del estudio están más bien como centrados en que la crisis financiera tuvo un efecto generalmente negativo en las inversiones corporativas en China. También se detallan los diferentes canales a través de los cuales se transmitió este efecto, destacando la importancia del canal de la demanda. También se discuten como las diferencias observadas entre empresas estatales y no estatales, así como entre empresas con y sin participación extranjera, porque son muchos los factores que hacen que China sea diferente a muchas empresas que se vieron afectadas por esta crisis, señalando como el papel amortiguador de la propiedad extranjera durante la crisis. También cabe resaltar la tendencia de muchas empresas a invertir en activos financieros fuera de su negocio principal, esto buscando generar otros ingresos por otro tipo de fuentes más rentables, especialmente aquellas conectadas con el gobierno, ya que con estas se podían ver beneficiados por estímulos gubernamentales. También se concluye que, reafirmando la importancia de tener como diferentes factores cómo modulan el impacto de las crisis financieras en las economías emergentes como China y cómo sugieren posibles áreas de investigación futura. Eso es un poquito de lo que, de lo que trata el artículo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias.